Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo, escuchando y en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con el siguiente capítulo del primer libro de Nefi, que es el capítulo número 18. Aquí también vemos una cuestionabilidad que ya más adelante se la voy a mencionar. Quedamos de que Dios le dice a Nefi que tiene que construir un barquito y que los hermanos dicen, no, que es que usted no le creemos y qué tal, porque pues un barco en mitad de la nada en el desierto, entonces es como bueno. El punto es que Nefi comienza a preparar su barco, pero entonces Nefi dice que él está haciendo el barco conforme como la imagen que Dios le está mandando del barco y no el barco como que todos los humanos hacen el mismo barquito, no, como que este es un barco diferente. Entonces Nefi juicioso y tranquilo, corta madera y va haciendo barcos, tan, y hace su barco. Y los hermanos cuando ven el barco dicen, fue madre, severo barco, tenía razón, no como que dentro de ellos no hemos de cuestionar de que nuestro hermano hubiera pues hecho un barco. Entonces como que ellos dicen en la Biblia que se humillaron ante Dios porque vieron pues como su grandeza, por decirlo así, en la obra de su hermano. Entonces como que se humillaron, como que dijeron, sí, no debemos de criticar que ibas a hacer un barco. Eh, Dios le dice al padre, Lehi, le dice, tú y todo tu pueblo que está en el desierto, vayan a ese barco porque nos vamos a ir de paseo a la tierra prometida. Pues no dice así, pero dice que vayan al barco o que vayan con todas sus cosas. Entonces Lehi, pues todos van al barco y con sus carpas y con sus comidas y con sus semillas, todos ingresan al barquito. Entonces, eh, dice aquí algo muy curioso, que Lehi, el padre, decimos de que Lehi ya tiene a Lamán y a Lemuel, que son los hermanos como malitos, como malos, porque pues intentaron matar al padre y al hermano, partamos de ahí. Y tienen a Sam, que es el otro hermano, y tienen a Nefi, a los cuatro. Pero no solo con esos cuatro le bastó al pobre Lehi, sino que hizo dos hijos más, a un tal Jacob, que quizás puede ser importante. Y porque es que Jacob puede ser el Jacob famoso, pues no serlo. Y también dice que engendró a José. Hay muchos José en la antigüedad, puede ser un José o puede ser el gran José del esposo de María, no sabemos. Pero dice que hizo a José. Pero ya sabemos que Lehi ya era un señor, ¿no? Entonces, listo, normal, tranquilo, todos ingresan al barquito ahí de paseo y que comienzan a estar felices. Y cuando ya están navegando en el mar, ¡pum! Como que los vientos no los dejan seguir. Entonces, como que el barco está como en pausa activa, como ahí, como navegando, pero sin ninguna dirección. Entonces los hermanos, y también dice que los hijos de Ismael, en ningún momento mencionan hijos, siempre hijas. En este momento mencionan que Ismael tiene hijos. Entonces, todos ellos comienzan dice una palabra diferente que es como pereza. Entonces como que comienzan a ser perezosos, como a estar ahí en el barco, no queriendo hacer nada, como que la cosa que siga su curso. Pero entonces Nefi dice, no, o sea, no toca hacer eso, o sea, toca orar a Dios, toca decirle, Dios, por favor, guíanos, Dios, por favor, que esos vientos no nos impidan hacer nuestro recorrido. Entonces Nefi siempre con buena actitud va a decirle a los hermanos, hermanos míos, por favor, como que vamos a mejorar la pereza o vamos a mejorar nuestras cosas que estamos haciendo mal y vamos a orar a Dios pues para que nos permitan hacer el viaje. Y todos dicen, no, que va, usted porque siempre es el que agua fiestas, usted porque siempre es el que tiene que mandarnos, usted nunca nos va a mandar, qué tal, que no y que no. ¿Y saben qué hacen estos dos personas malas, por decirlo así, Lamán y Lemuel? Atan al pobre Nefi, dice con en las manos y en los pies. Y entonces queda como, uy, me ataron. Sin embargo, yo admiro mucho, ya estoy admirando mucho a Nefi, por una parte que menciona. Entonces, desde el momento que ataron a Nefi, desde ese momento comienza como a tener un ambiente obviamente mal, la tripulación, porque pues hay varias personas. No solo eso, sino también como que el mar no les colabora. Entonces menciona de que al cuarto día de que hay muchos vientos y que ya Nefi está atado de manos y de pies, comienza una gran tormenta, así una tormenta bien fuerte. Entonces el pobre barquito con esa tormenta
todo el mundo piensa que se van a ahogar, que se van a morir y que el barco, ¡wash!, sayonara. Entonces, Nefi nos da una reflexión en el versículo número 11 y dice así: muchas personas van a decir ¿para qué? Pero es ¿por qué? Y aconteció que Lamán y Lemuel, los hermanos, me tomaron y me ataron con unas cuerdas y me maltrataron mucho. No obstante, el Señor lo permitió, a fin de mostrar su poder para dar su cumplimiento a sus palabras que había hablado con respecto a los malvados. Entonces, ahí está diciendo que Dios permitió de que le hicieran a su hijo, a Nefi, que lo maltrataran, que lo ataran de manos y de pies con cuerdas y ¡wash!, le dieran, quizás lo han golpeado. Entonces, ahí dice con el fin, no dice por qué, o sea, no dice por qué, sino dice el para qué. El fin es para que los hermanos, para dar cumplimiento a sus palabras de los malvados, como decir, como el escarmiento de la persona y la conciencia. Entonces, una pregunta que muchas personas nos hemos hecho: ¿por qué Dios permite que en Etiopía en este momento, a las 6:21, en el momento están muriendo niños de desnutrición y hambre? ¿Por qué? Entonces uno dice, no, es que Dios, y entonces ahí viene como la parte negativa de los pensamientos y esas partes. Entonces, más bien, ¿por qué a las 6:21 de la noche Dios está permitiendo que niños mueran de hambre en Etiopía? No se hará más bien con el fin de que agradezcamos la comida que tenemos hoy en día, porque esos niños no la tienen. Entonces, no es para qué, sino el por qué. ¿Por qué pasan cosas? Es con un fin de llevarnos al escarmiento. Entonces estoy aprendiendo eso, como que todas las cosas malas tienen un propósito, porque cada acción tiene una reacción, y la reacción, aunque nosotros digamos como que no sea en sí, es llegar a nuestro corazón esa situación que nosotros hemos vivido y preguntarnos por qué, sino para qué, y el para qué es para ablandar nuestro corazón. Quizás teníamos un corazón duro y al ver una situación diferente o situación difícil se nos ablandó, hicimos entrar en conciencia y dijimos, pues madre, pobre persona o pobre situación que está viviendo tal humano. Entonces es como eso, como ¿para qué? Porque hay niños teniendo hambre y mueren de hambre, para que nosotros agradezcamos la comida que hoy tenemos. Pienso yo que es esa la reflexión de este versículo 11, que está bien bonito. Nefi está ahí maltratado y todo, pero está ahí con Dios y Él dice que lo permite, pero es porque todo tiene un propósito. En el versículo 15 damos la constelación de este versículo número 11. Dice así: y sucedió que estábamos a punto de ser tragados en las profundidades del mar, y después que hubimos sido arrojados hacia atrás sobre las aguas durante 4 días, mis hermanos empezaron a ver los juicios que Dios estaban sobre ellos. O sea, ya vieron que dijeron, hicimos mal con nuestro hermano, y que tendrían que perecer a menos de que se arrepintieran. Se dieron cuenta de que tenían que arrepentirse o sayonara de sus iniquidades. Por tanto, se llegaron a mí, Nefi, me desataron las ligaduras de las muñecas, y aquí estaban sumamente hinchadas, mucho los tobillos, y el dolor era grande. Entonces, acá nos dice como que, ¿por qué pasó eso? Porque Dios permitió que maltrataran a Nefi, para que los hermanos cogieran arrepentimiento y escarmiento, y lo soltaron. Y el versículo más bonito que he leído hasta el momento de esta Biblia es este: no obstante, acudí a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra él a causa de mis aflicciones. O sea, mucha gente quizás está pasando eso, aflicciones, y dice, ¿por qué me están pasando las cosas? ¿Por qué? No, cambiemos. Gracias Dios, no tengo comida. Gracias Dios, estoy aprendiendo una lección a valorar la comida. No tengo casa. Gracias Dios, aprendí la lección de que hoy quizás no dormí en un lugar cómodo o en un lugar adecuado, pero en el futuro tengo una casa y doy gracias de lo que viví. Entonces,
es eso, dar gracias en todo momento, en todo lugar, en todo lo que te está pasando a Dios. Es como esa reflexión, no importa si tú tienes una aflicción, si tú tienes una enfermedad, cualquier problema, no importa, búscalo, que Él dará solución. Aquí me parece la contradicción de los hijos de Lehi, porque dice en el versículo número 17, ahí va, 15, 16, 17, qué bien. Ahora bien, mi padre Lehi les había dicho muchas cosas y también a los hijos de Ismael, pero de aquí que ellos proferían muchas amenazas, a la cual querían que hablara en mi favor. Y acá viene irónico, y siendo mis padres una edad muy avanzada, mis padres, mamá y papá, una edad muy avanzada, habiendo padecido mucha aflicción a causa de sus hijos, cayeron enfermos, sí, aún tuvieron que guardar en cama. ¿Por qué digo que es cuestionable? Porque decimos que Lehi engendró a Jacob y engendró a José, pero no creo que lo hubiera hecho con su esposa Soriam. Eso significa, porque tampoco dice con quién los engendró, hubiera dicho fácil la Biblia, ¿no? Los engendró con su esposa Soriam, pero no dice que los engendró. Y si la esposa ya era una adulta mayor, por decirlo ahí, porque ahí lo dice, Soriam era una adulta mayor, no podía tener hijos, porque pues ya era adulta mayor, los adultos mayores no pueden tener hijos. Aunque no dice como en Génesis que Sara con 100 años tuvo a un hijo, si no estoy mal, Abraham y Sara. Creo que tuvieron después, creo que era mujer que tiene 100 años y tuvo un hijo. Pero aquí no está diciendo la edad de nadie, pero dice que son adultos mayores. Y Lehi engendró 2 hijos. ¿Con quién? No se sabe, pero los tuvo. Entonces ahí vemos de que si tiene una esposa, pero engendra hijos con otra persona, la lealtad hay que. Y Dios Dios permite que él le sea infiel a Soriam. Entonces ahí viene la cuestión de que yo me dice, normal que hubiera tenido hijos, pero no los tuvo con la mujer de su esposa, porque, o sea, la Biblia nos trata de ser juiciosos, y aquí vemos de que Lehi no lo fue. Entonces, en verdad, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta Biblia? Entonces ahí viene la contradicción, porque Dios permitió que engañara a Soriam Lehi. Eso es lo que nos trata de decir esta Biblia mormón. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo las escrituras también se están tergiversando. Como uno dice, pues tuvo hijos, pero no cuestionamos con quién ni el por qué. Entonces esa es la idea, como es pensar, porque muchas veces nosotros no cuestionamos, decimos que la Biblia está bien, pero nos damos cuenta de que en la Biblia católica Lot vendió a sus hijas vírgenes a todo el mundo, pero mucha gente no sabe eso. Entonces, ya para terminar, dice que ya cuando desataron a Nefi va corriendo donde está la bola de cristal, que es la brújula. Entonces, Nefi, ¿qué es lo que funciona a la brújula? La fe. ¿Por qué no les funcionó a los hermanos? Porque no tenían fe. Así de sencillo. Y Nefi, como tenía fe, entonces la brújula, le trazó el camino y dijeron, por aquí deben de andar. Y sí, así andaron en el barquito, llegaron a la tierra prometida. Aunque también me parece muy curioso otra parte, de que llegaron a la tierra prometida y como que todo el mundo ya estaba feliz y comenzaron a sembrar y que Dios los bendijo porque les hizo buenos sembrados, o sea, tuvieron buena cosecha y habían toda clase de animales, pero no habían cerdos. ¿Desde qué edad existen los cerdos? Decían que habían vacas, caballos, bueyes y todo, pero ¿y los cerditos? Entonces, ¿por qué no hay cerdos en la Biblia? Es complejo. Dicen que los cerdos es otra teoría del por qué ellos existen acá, de que no son lo que nosotros pensamos, sino son otra cosa. Porque los cerdos se parecen tanto a los humanos en la forma humánica, hay que cuestionar eso. Pero sí, dice acá que llegaron a esa tierra donde había abundancia, había comida y había oro y había plata, o sea, estaban dichosos, pero los hermanos no quieren que mande Nefi dentro de sus corazones. Entonces ahí vamos a ver en el próximo capítulo, número 19. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que nos hayamos entretenido y que nos hayamos reflexionado. Y ya sabemos que no existe un por qué, sino un para qué del todo. Que tengan un gran día.